Perdón, la ecuación segmentaria que me ayuda a graficar y la ecuación general que me ayuda a saber cuál es la normal. ¿Hasta qué entendieron? Yo voy a ver el chat. Si entendieron hasta acá, sigo. Y si tienen alguna duda, avísenme ahora. ¿Dónde está el chat? Chatear. ¿Entendieron hasta ahí? Sí, profe, se entendió. Bueno, bárbaro. Escúchenme y presten atención a lo que yo comienzo, ¿no? Acostúmbrense a que vamos a tener clases así. Entonces, traten de decirle a sus compañeros que se metan a las clases virtuales o que lean un poco antes, pueden ustedes ir leyendo si saben lo que ustedes saben lo que vamos a dar y tienen los apuntes en el aula virtual, o sea que pueden incluso ir leyendo, dándole una leída a los títulos, dándole una leída a las fórmulas y se van metiendo a la clase como para ir sacando seguro. Bien. Continuamos. Esta parte está buena. Perdón, profe. ¿Se va a poder promocionar la materia de manera virtual? Sí. Obvio que sí. Sí. Todo lo que se saque más de 7 van a promocionar la materia. Después se tienen que anotar en diciembre en el examen final y firmamos la libreta. Si no es presencial, simplemente se les pone la nota en el acta y en algún momento, cuando volvamos a la facultad, que yo estimo que va a ser el año que viene, qué bárbaro lo que estamos diciendo, ¿no? Jamás, nunca me imaginé que iba a ser así. Bueno, les firmamos la libreta en algún momento que volvamos a la presencialidad, ustedes no se preocupen por eso. Sí, preocúpense de que las materias a las que se vayan anotando y vayan supuestamente firmando libreta o rindiendo, después ustedes controlen que estén las notas en autogestión. Controlen eso, que estén las notas en autogestión. No les digo al otro día, pero sí en 15, 20 días, después de pasar el turno de examen, controlen que estén las notas en autogestión. Con aprobación directa lo mismo, sí. Si promocionan el teórico y el práctico, aprobación directa. Existe todas las ventajas que existían en la presencialidad por culpa o gracias a la pandemia. Entonces estamos tratando de mantener todo igual. La única diferencia que acá, es que, bueno, cuando iban a clase, se les tomaba lista, se les tomaba asistencia y se podrían quedar libres por faltas. Ahora no, yo tomo asistencia para saber la cantidad de alumnos que tengo, para saber quiénes vienen, para saber si son de mi curso, para todo eso, pero bueno, no es que se los va a dejar libre por faltas. Si tienen 5 faltas, no se los deja libre porque obviamente que ustedes pudieron haber tenido problemas de conexión como puedo tener yo. Entonces, bueno, como que en el fondo correrían con más ventaja de lo que venía siendo los años anteriores por el tema de la presencialidad. No es tan así cuando tienen muchos problemas de internet, porque ustedes se pueden llegar a perder clases, ¿viste? Una cosa así. Pero bueno, tampoco se ha decidido como no volver también por el hecho de que hay mucha gente del interior y que está en el interior tomando la clase. De hecho, acá hay gente que está en su casa con sus padres y se han vuelto al interior de Córdoba. E incluso en la tecnológica hay gente de otras provincias. Entonces yo tengo un alumno de Catamarca y no puede venir a cursar porque está todo cerrado, digamos, no puede trasladarse de provincia. Entonces, bueno, se sigue así en la virtualidad. De todas formas, yo creo y espero que esto vaya. Claro, no hay transporte tampoco. Espero que esto siente un antecedente y que después en un futuro, por ejemplo, si yo tengo un problema con el auto porque no pude ir o porque se rompió el colectivo o porque tengo paro de transporte, yo el día de mañana les puedo dar una clase virtual. En vez de ir hasta el aula porque no puedo ir, les puedo dar una clase virtual. De hecho, miren, yo les cambié la clase del jueves, les comento, porque me tuve que operar, estoy operada yo en este momento, dando clase con el pie para arriba, porque estoy operada, tengo el pie ahí arriba en una silla, que en otro momento yo no lo hubiera podido hacer, porque justamente porque no hubiera podido movilizarme con el pie. Entonces esto por ahí es una ventaja, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora el médico no me autoriza a subirme a un colectivo.
pero bueno, acá sí, porque acá estoy sentada y no tengo que estar ni parada, ni caminando. Entonces, la verdad que en ese sentido ha sido como ventajoso en algunos aspectos. Y creo que esto debería sentar algún precedente como para decir, bueno, yo no puedo ir a la clase, pero la puedo tomar por internet, puedo dar clase por internet. Así que a mí me parece que si podemos aprovecharlo, va a sentar un precedente y va a ser bueno. Bueno, hasta acá sí entendieron, es la parte más importante, pero vamos a ver ahora algunos ejemplos de cosas. Por ejemplo, cuando dos planos son paralelos. ¿Cuándo dos planos son paralelos? ¿O cómo hago para saber si los dos planos son paralelos? Bueno, si los dos planos son paralelos, ahora ya vimos la teoría, falta una sola partecita que es cuando pasa por 3 puntos, pero ya vimos la teoría de todo. Ahora vamos a ir viendo ejemplos. ¿Cuándo dos planos son paralelos? Bueno, dos planos son paralelos. Si dos planos son paralelos, las normales también son paralelas entre ellas, las normales de los planos, ¿ven? Acá tengo un plano, el otro plano, la normal, la otra normal. Entonces, si el plano Pi1 es paralelo al plano Pi2, la normal 1 también es paralelo a la normal 2. Entonces sus componentes son múltiplos escalares y el producto vectorial es igual a 0. El producto vectorial es igual a 0. ¿Por qué? Porque si son paralelos, el producto vectorial es 0. Entonces, si yo hago esto, a ver, esperen que voy a dibujar. Si yo hago esta fórmula de acá, que es A1 sobre A2, B1 sobre B2 y C1 sobre C2, y me dan las tres iguales, los planos son paralelos. Fíjense que A1 y A2 son las componentes del plano 1 y las componentes del plano 2. B1 del plano 1 y B2 del plano 2. C1 del C1 y entonces, ¿qué hago? Divido divido este divido esto y me tienen que dar iguales. Si me dan iguales es porque son paralelos, ¿sí? Y dice que si Pi1 es coincidente con Pi2, bueno, todos nos van a dar iguales. El D también me va a dar igual, porque es el mismo plano. Pero ahí ustedes se van a dar cuenta, porque va a ser 2x más 3y más 2x más, va a ser los mismos números, ¿sí? Entonces son coincidentes cuando todos los términos me dan lo mismo. ¿Cuándo dos planos son perpendiculares? Bueno, si los dos planos son perpendiculares, las normales también son perpendiculares entre sí, porque yo tengo un plano con la normal, el otro plano con la normal, son perpendiculares entre sí. Entonces, el ángulo es de 90, el coseno de 90 es 0, entonces el producto escalar tiene que ser igual a 0. Fíjense que estamos aplicando en todos estos ejemplos y todas estas cosas a saber, estamos aplicando cosas de las primeras unidades. Estamos aplicando cómo se menciona un vector, se menciona, bueno, AI más BJ más IK, qué es producto escalar, qué es producto vectorial, qué es paralelo, qué es perpendicular. Entonces las primeras unidades son importantes que lo tengan clara, acá pueden refrescar un poquito la memoria, para poder hacer estas cosas. Entonces dice, bueno, el producto escalar es 0, porque el ángulo es de 90, entonces yo qué voy a hacer? Voy a hacer la multiplicación de las normales y me va a dar 0. Si yo hago A1 por A2 más B1 por B2 más C1 por C2, me tiene que dar 0. Si no les da 0, no son perpendiculares. Si les da 0, son perpendiculares. Y después ángulo entre planos, que eso es simplemente despejar el ángulo de la ecuación. ¿Yo qué hago? Multiplico las normales, N1 por N2 que forman esas dos rectas, y simplemente de acá despejo el valor del coseno. ¿Ven? Despejo el valor del coseno. Acá 1 y el módulo de N2. Todos estos son números. Fíjense que acá tengo 3 por 2, 2 por 4. El 3 al cuadrado, 2 al cuadrado. O sea, todo esto son números. Acá parece complicado, pero acá es 2 por 3 más 1 por 8 más 4 por 2. Son multiplicaciones fáciles de hacer, y acá sí tengo que usar la calculadora, pero así se sacaría el ángulo. Después saco el arco coseno y saco el ángulo entre dos planos. ¿Bien? Borrar todo. No sé si me habrán puesto algo en el chat. No. Seguimos. Posiciones relativas de los planos respecto a los ejes, ¿no? Posiciones de los planos respecto a los ejes.
¿Qué es lo que es esto? Esto es muy fácil también. Si yo tengo algún valor, esto se toma en los exámenes, por eso se los pone acá. Si yo tengo algún valor de la ecuación que es igual a 0, por ejemplo, si C es 0, o sea, si C es 0, este término no me parece. Entonces me queda AX más BI más D. AX más BI más D, ¿qué quiere decir? Quiere decir, si la Z este es 0, o sea, si este término no me aparece, quiere decir que nunca, 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 nunca me va a tocar al eje Z. Nunca me va a tocar al eje Z. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, quiere decir que es paralelo a ese eje Z. Fíjense, que se lo voy a marcar acá con otro color. Es paralelo a ese eje Z. Porque es paralelo al eje Z. Entonces, ¿cómo se dice? Se dice paralelo al eje Z o es perpendicular paralelo al eje que no está y perpendicular a los otros dos. Paralelo al eje que no figura y perpendicular al plano. ¿Qué pasa con los otros? ¿Qué pasa si B? ¿Qué pasa si B es 0? Bueno, si B es 0 quiere decir que este término es la única forma de que yo no tenga B, no tenga I y no me paralelo, fíjense acá, paralelo al eje Y. Entonces, al ser paralelo al eje Y, ven que yo tengo acá, este plano, el plano que yo tengo acá, es paralelo al eje Y, ven que es siempre, siempre paralelo al eje que no existe. Paralelo al eje que no existe. ¿Por qué? Ustedes si tienen que memorizárselo. ¿Por qué? Y porque no lo va a tocar nunca. Porque si no está, quiere decir que no está, que se terminó, no lo toca. Y lo mismo con la Z. Si A no existe o A es 0, este término de acá se me desaparece y la única posibilidad que yo tengo es hacer el plano paralelo al eje X o perpendicular al plano. Entonces, estos son los casos en que las letras no aparecen en la fórmula general que es lo que vimos al comienzo. ¿Qué otro caso tenemos? ¿Qué otro caso? Si alguno me contesta ahí por el chat. Si a las 1:30 tenemos clase. Sí, ¿no es cierto? Alguno que me diga si tienen clase. Que pongan un sí o un no. ¿En clase? Ah, bueno. Está bien. Yo era para ver si tengo que terminar a las 1:30 en punto o si me puedo extender un poquito más. Bueno. Que ustedes van a ir viendo las ecuaciones y van a ir sabiendo, viendo las ecuaciones, van a ir sabiendo de qué manera tiene que estar graficado el plano. ¿Qué pasa si no está B y si no está C? 0. Bueno, si no está B, anulo acá, y si no está C, anulo acá. Fíjense que la X más D igual a 0. Entonces, no me puede tocar al eje X, perdón, no me eje Z, entonces el único que me puede tocar es el X. Entonces, es un plano que es o perpendicular al eje X, como ustedes lo pueden llamar de cualquiera de las dos formas, o paralelo al plano XZ. A mí me queda más cómodo por ahí decir paralelo al eje X. Entonces, todos estos cuadrados que son paralelos al eje X, yo puedo hacer un montón de cuadrados acá. ¿Ven? Paralelo al eje X, paralelo al eje X, voy a ir cambiando de color, paralelo al eje X, todos estos planos que son paralelos al eje X son los que tienen esta forma, porque no me toca ni al eje Y ni al eje Z. Lo mismo pasa acá. Todos los planos, lo que pasa es que acá necesito, bueno, acá no, necesito girarlo, entonces acá no les voy a poder poner el ejemplo. Si A y C son 0, lo único que me quedan son la BI más D, y los planos son paralelos al eje Y. Siempre paralelos al eje Y. Todos los que están paralelos a este que está un poquito más allá, un poquito más acá. Si lo único que tengo es el eje Z,
Bueno, acá tengo como un rombo. No lo puedo graficar, porque no lo puedo girar, no puedo graficar. Bueno, pero entienden ahí, son todos los planos para abajo que están en el eje Z. Este mejor les pude hacer por el tema de los ángulos. ¿Bien? La regla es, los planos son paralelos al plano que forma la variable que no figura y perpendicular al eje de la variable que sí figura. ¿Bien? Entonces todos estos son ejemplos. Lo único que nos falta es ejemplo. Ahora nos falta uno más. Déjenme bajar un poquito. Ahí está. Nos falta si dos son 0, pero entre esas dos que son 0 está la D. Fíjense que acá, otra vez vamos a dibujar, la C no está y la D no está. O sea, se me hizo 0 la C y la D. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede que si no está la D, quiere decir que pasa por el origen. Esto quiero que lo tengan en cuenta porque son también preguntas de examen que muchas veces no las saben contestar. Si no está la D, ¿qué significa? Si no está la D, significa que pasa por el origen, que pasa por el origen. Es decir, que siempre que ustedes vean la D en la ecuación de un plano, esa D les va a representar, ¿sí? Y siempre va a representar cuarto, 3 medios, 8, 100. Virgen, está alejado del origen. Pero siempre que no vean la está en el origen, ven que acá el plano, se lo voy a este plano, marco con liñitas, y la recta, está como inconcluso, pero está inconcluso porque sigue para arriba, ¿ven? Es lo mismo, no está la línea, ¿ven? Les hago un plano que termina, pero está mal, que se lo va mejor. Porque en realidad el plano no termina. ¿Ven? Ahí, y se como para que un poco la línea, pero no importa. Entonces, esa línea tiene que la ecuación con dos variables representa un plano. ¿Qué es importante? ¿Qué pasa por el origen? ¿Sí? Siempre plano. Contiene el eje coordenado que no aparece en la ecuación de plano. Si ustedes tienen que fijarse cuál es el que no aparece, acá no aparece el I, entonces Z. Acá no aparece la X, entonces están todos casos particulares. ¿Hasta acá tienen alguna duda? Nos quedan 10 minutos de clase, pero ¿hasta acá tuvieron alguna duda? Es fácil esto y es lindo, o sea, lindo, un poco más lindo que lo anterior, que no lo veían. Para mí es mucho más lindo. No saben lo que se viene, no saben lo que son las unidades 9 y 10. Agárrenlas con ganas, porque ahí sí que son realmente que no se ven estas cosas, así que son más difíciles de explicar. Bueno, lo último que nos falta es, vieron que yo les dije, la primera ecuación es una ecuación que tengo un punto conocido, un punto no conocido que es genérico y una normal que tiene 3 componentes. La otra forma de saber la ecuación del plano, la otra forma es que a mí me den 3 puntos, o sea, me pueden dar un punto y la normal, o me pueden dar 3 puntos. Si me dan 3 puntos, la única posibilidad de que haya 3 puntos y yo tengo una ecuación es un solo plano. O sea, hay un solo plano que pasa por 3 puntos. Puede girar y
planos. En cambio, se va a cortar y nos volvemos a conectar un ratito más. En cambio, cuando tengo tres puntos, también puedo definir un plano. Fíjense que yo tengo lo mismo que antes, un punto genérico. Ay, partir. Bueno, no importa, porque ya se va a cortar, así que se corta y nos volvemos a conectar, siendo oral, mientras tanto. Tengo un punto genérico P y tres puntos, que son los puntos conocidos, que son P1, P2 y P3. No les comparto de nuevo la pantalla porque ya se terminan las reuniones, deben quedar 10 segundos. Entonces tengo los puntos P1, P2 y P3, que esos sí los conozco, me los dan a los puntos, me dicen, P1 vale 2, 7, 9, P2 vale 3, tengo el punto genérico P y tengo tres puntos conocidos. Con ese punto genérico y esos tres puntos, armo tres vectores, P1P, P1P2 y P1P3. Siempre ustedes, préstenme atención acá, siempre ustedes agarran un elemento de pivot, ¿ven? Agarran un elemento de pivot y hacen con ese, con cualquiera, ¿no? P1P, P1P2, P1P3. Miren, yo les voy a borrar todo y les voy a decir otro. Supongamos que yo agarro este de pivot. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que hacer tres vectores. P3P, P3P1 y P3P2. O sea, siempre van a tener tres con uno de pivot. Y van a ser diferentes. Es decir, todos pueden hacer el cálculo de diferentes formas y van a llegar a lo mismo. Pero siempre agarren un elemento de pivot para hacer las ecuaciones. Después me puede pasar que yo agarre, vamos a poner otro color porque sé cómo que no se ve mucho. A ver, rosa, esta rosa. Ay, no, este no era. Era este. Si yo agarro P2 como elemento pivot, este que está acá, voy a hacer tres vectores. P2P1, P2P y P2P3. O sea, esos tres vectores. Siempre agarren uno que no sea P, ¿no es cierto? Que no sea P. Si no, agarren P1 o P2 o P3 y hacen los tres vectores. Entonces, arman los tres vectores. Obviamente que acá lo vamos a hacer con P1, porque agarramos P1. Ya les leo el chat en un segundillo. Agarren P1P, P1P2 y P1P3. Fíjense que siempre empieza por P1. Con eso hacen producto mixto. ¿Por qué hacen producto mixto? Porque producto mixto de tres vectores que están en el mismo plano da 0.
Eso es por definición de producto mixto. Fíjense que acá en plano utilizamos producto escalar, producto vectorial y ahora producto mixto. Hago el producto mixto de esos tres vectores y me tiene que dar igual a 0, porque la característica del producto mixto es que si los vectores son coplanares, o sea, si están en el mismo plano, entonces esos vectores, al multiplicarlos con producto mixto, me da, esperen que ahí les voy a leer el chat. ¿El punto pivot sería como el punto de origen? Sí, ahí le estoy contestando a Iván esa pregunta. El punto pivot sería como el punto de origen. De todas formas, es lo mismo que agarren cualquiera, que agarren el 1, el 2 o el 3. En este caso está hecho con el 1, y en general se hace con el 1, que es con el primero que te dan. Pero lo que yo les digo que se puede hacer con el 2 o con el 3, y después la suma y la resta les va a terminar dando lo mismo. El plano va a ser el mismo, la ecuación del plano es la misma. ¿Sí? Entonces, ¿el punto pivot sería como el origen? Sí. En este caso pusieron el P1, siempre se agarra el 1, pero por una cuestión simple de agarrar el primero. Entonces hacen el producto mixto entre los tres, y eso que está ahí se llama ecuación vectorial del plano determinado por 3 puntos. Ese es el nombre que tiene la ecuación vectorial del plano. ¿Sí? Entonces, acá hay unas acotaciones que dice recordar. P1, P2 y P1, P3, que es esto de acá y esto de acá, me da, o sea, si yo agarro dos de estos y los multiplico vectorialmente, me va a dar n, porque el producto vectorial, vimos mucho producto escalar y vectorial hoy, el producto vectorial de dos vectores, para yo representarlo, vieron que hacemos la regla de la mano derecha y esas cosas, para representarlo, me representan la normal. Entonces, si a mí me dan la normal, de datos, me están dando esto de acá, porque en realidad yo ya sé que dos vectores multiplicados vectorialmente me dan la normal a ese plano. Entonces, si me dan la normal del plano, es como que me estuvieran dando esto. Entonces, ¿en qué me queda? En realidad me queda P1P por N. P1P por N. Fíjense que esto que yo pongo acá son todos los números que conozco. Esto, a ver, este que está acá, lo pongo afuera porque es el que no conozco, el que es X y Z, que no lo voy a conocer tampoco, es el punto genérico. Y los que yo pongo acá adentro son los otros que tengo como dato, P1, P2 y P1, P3. Siempre lo hago así, ¿bien? Entonces, ¿en qué se me transformó en la ecuación? En P1P, que es esto que tengo acá arriba, P1P, esto que tengo acá arriba, y la normal, que es lo que yo sé que es la normal, porque dos vectores coplanares multiplicados vectorialmente me dan la normal. Entonces se me transformó en lo mismo que yo tenía arriba. Fíjense que yo cierro acá y me voy a la primera hoja. Déjenme que escriba. Fíjense que yo puse P1P y N. P1P y N. Acá porque está todo escrito, espera. Voy a borrar todo. Acá porque está todo escrito. Pero fíjense que en la primera ecuación, yo qué había hecho, qué conclusión había llegado, que N por P1P me da 0. ¿Y qué es lo que pasó ahora con los 3 puntos? Con los 3 puntos. P1P por N me da igual a 0. Miren que si yo cambio de filmina se me cambia. P1P es por N es igual a 0. O sea, llego a lo mismo. Nada más que con 3 puntos en vez de hacerlo con un punto y un vector. En vez de hacerlo con un punto y un vector, lo hice con 3 puntos. Y llegué a lo que se llama ecuación vectorial del plano determinado por 3 puntos. Entonces, primero, la primera vez hice un punto y un vector normal. Y ahora hago 3 puntos. ¿A qué llego? A lo mismo. Antes saqué la ecuación general y la ecuación segmentaria. Ahora lo que saco es una ecuación que se llama ecuación vectorial del plano determinado por 3 puntos. Voy a borrar todo y voy a leer si me están poniendo algo acá. Ah, no, no me están poniendo nada. El pivot es lo mismo de antes. ¿Bien? Bueno, cierro acá. Ya estamos, ¿eh?
Listo, estamos, porque lo otro es resolución. De todas formas, se los nombro. Esto que yo tengo acá, que es este producto, yo tengo que ir cambiando, por eso no es que me tildo, sino que tengo que, para marcar, para hacer el producto vectorial, ustedes recuerden que lo podían hacer de esta forma. A ver, está muy grueso. El primero lo pongo en la primera línea, el segundo lo pongo en la segunda, y el tercero lo pongo en la tercera. Fíjense que lo único que hago es final menos inicial, final menos inicial, final. El punto P1, P3 es final, que es X3 menos X1. Estos puntos los voy a tener, 1, 3, 7, 2, 9, 4, y resuelvo la matriz esta para resolver el producto mixto, que es como veíamos que se resuelve un producto mixto. Un producto mixto se resuelve así, resolviendo la matriz. El primero lo pongo en la primera fila, el segundo en la segunda y el tercero en la tercera. Lo que es importante es esto, ¿no? Hacerlo bien. Pueden tener ustedes diferentes si es que agarraron otro como pivot. A ver, yo se los hago bien rápido. Si ustedes agarraron P2 como pivot, van a tener P2P1, P2P y P2P3. Entonces acá van a tener P2P, P2P. Y acá van a tener los otros, P1, P2 por P2, P3. O sea, van a tener los que tienen números. Entonces siempre el primero tiene que estar acá, que es el que tiene los valores de X, Y, Z. Pues si ustedes se fijan, el primero tiene los valores de X, Y, Z, que va a ser lo que ustedes no van a tener. Van a multiplicar y esos valores les van a quedar y van a llegar a la ecuación general del plano. Entonces ahora son todos como ejemplos los que siguen. Después, cuando hay familia de planos, familia de planos paralelos es cuando yo tengo la misma normal A, B y C, y lo que va cambiando es de acá. Yo si tengo planos paralelos, siempre tengo la misma normal. Entonces, cuando el valor que cambia es la K, es porque tengo planos paralelos. Y si el valor que va cambiando son los valores de A, de B y de C, y cuando yo los multiplico me dan 0, entonces es una familia de planos que pasa por un punto. O sea, son un montón de planos que van girando. Y acá, familia o haz de planos que pasan por la intersección de otros dos. Acá, lo que les voy a mostrar acá dibujándoles, fíjense, les voy a dibujar, a ver, les voy a dibujar con verde. Fíjense, este plano es el plano Pi1, este plano que en verde que yo les estoy poniendo acá, ¿no? Fíjense, es el plano Pi1, este que yo tengo acá, que si quieren se lo cierro, que cuando lo cerrás es como que parece que se viera mejor. Y el otro plano, a ver si tengo celestito, sí, tengo celestito, este turquesa que yo tengo acá, que también se los voy marcando como para que lo vean. Fíjense que es una suerte de cruz girando en un eje, con un eje, ay, qué sensación, bien feo, girando en un eje. Acá se lo cierro el plano para que lo vean. ¿Sí? En el eje en el que giran los dos planos se llama eje de lazo. O sea, siempre que yo cruce dos planos, se me va a formar una recta en el medio. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, tengo que agarrar este plano, Pi1, y este plano, Pi2, y unirlos como los uno, y a través de una K. Los uno a través de una K, que puede ser de menos infinito a más infinito, y obtengo la familia de planos. De acuerdo al valor que le vaya poniendo acá, es el plano que voy obteniendo. ¿Bien? Nada más, con esto es suficiente para terminar planos. Podemos enganchar, si quieren, la clase que viene con ecuación normal del plano. Ah, no, me queda una hoja. Me queda una hoja. Si quieren la vemos ahora en 2 o 3 minutos. Sí, si no tienen clase, me queda una sola hoja. Así que no hay drama. Ecuación normal del plano. Vamos a ver esta.
¿Qué es esto? Es la ecuación del plano, igual que la que teníamos antes. ¿Vieron que teníamos AX más BY más CZ? Bueno, es lo mismo nada más que con los ángulos. Fíjense que, lo vemos ahora en unos minutitos, así en la clase que viene ya empezamos con el tema nuevo. Fíjense que este coseno de alfa es el ángulo alfa. ¿Qué es el ángulo alfa? El ángulo que forma la normal de ese plano con el eje X. Fíjense que voy desde X hasta el plano. Esperen que lo voy a hacer un poquito más cerquita. El alfa es desde el eje X hasta el plano. El beta es desde el eje Y hasta el plano. Y el gamma es desde el eje Z hasta el plano. Entonces, sería lo mismo que antes, exactamente lo mismo, nada más que ahora, en vez de tener alfa, beta, perdón, en vez de tener A, B y C, tengo alfa, beta y gamma, que son los ángulos que forma ese plano con los ejes, con la normal en realidad, ¿no? Lo que hago es, tengo el plano, busco la normal, y esos ángulos que forman con la normal son alfa, beta y gamma. Acá hay un par de relaciones, que son relaciones que existen, ¿sí? La sumatoria de los cuadrados de los cosenos siempre es igual a 1, y esta otra relación que es igual a 0, que es la ecuación general normal, y con esas dos ecuaciones podemos resolver esto. De todas formas, no importa, cuando ustedes tengan los ángulos, para resolver les van a dar ángulos, para que usen esa ecuación les van a dar ángulos. ¿Cuál es la ecuación de la recta? Si la normal forma un ángulo de 20 grados con la X, 30 grados con la Y y 45 grados con la Z, entonces van a llegar a la ecuación y les van a dar los ángulos para resolver. Y si no, lo que se puede hacer es pasar de una a la otra, por medio de esto. Si las ecuaciones representan las mismas relaciones, entonces los coeficientes tienen que ser proporcionales. Yo voy a borrar acá, voy a dibujar, fíjense, coseno de alfa es A por K. ¿Por qué coseno de alfa es A por K? Porque esto que está acá, el coseno de alfa, es lo mismo que nosotros teníamos en la ecuación anterior, que es la A dividido lo que estaba abajo. ¿Se acuerdan que yo después dividía por menos D o dividía por la normal? Entonces, el coseno de alfa es A por K. ¿Qué es lo que es K? Bueno, K es esto, 1 sobre la raíz cuadrada de todos los elementos elevados al cuadrado. No es difícil porque simplemente tengo que hacer el valor de A dividido esto, después el valor de B dividido esto, y el valor de C dividido esto, y voy a poder ir pasando con los cosenos de los ángulos de la forma general a la forma normal, o de la forma normal a la forma general, simplemente reemplazando en la ecuación. ¿Bien? Bueno, acá borro todo, yo no los quiero distraer más, y acá hay una distancia que se saca entre dos planos. ¿Cuál es la distancia entre dos planos? Simplemente reemplazando en una ecuación y en la otra, sumándole esa distancia. Le sumo esa distancia entre un plano y el otro, y después la despejo. Simplemente la sumo, porque entre un plano y el otro, como son paralelos, van a tener el mismo alfa, el mismo beta y el mismo gamma. Entonces lo único que hago es sumarle la distancia y después la despejo a esa distancia para ver cuánto valía. La pongo en la ecuación y después la despejo. Y con eso terminamos planos, ¿ven? Terminó la filmina, y ya en la clase que viene empezamos con cónicas, que es la unidad número 7, y que es divertida también, por decirlo de alguna forma, divertida dentro de lo que se puede en álgebra, como esta que ustedes por lo menos están viendo, los planos que existen, que giran, etc. ¿Bien? Bueno, ¿tienen alguna duda hasta acá? Así, ¿alguna inquietud? Si no, terminamos. Bueno, participantes. Voy a agrandar la pantalla. Ahí, esperen que me están chateando.
¿Puede repetir las condiciones de promoción? Sí, se las digo. Nota igual o mayor a 7. ¿Sí? Siempre. Nota igual o mayor a 7. Siempre. Y pueden promocionar el teórico siempre y cuando hayan promocionado el práctico. Que si no promocionan el práctico, no pueden promocionar el teórico. ¿Estamos? Entonces, encárguense del práctico primero. Se puede promocionar el práctico solo, pero no el teórico solo. El teórico se promociona solo si se promociona el práctico. ¿Sí? Y una promoción. Pueden promocionar entonces el práctico solo o pueden promocionar práctico y teórico. Es lo ideal, ¿no? Si no promocionan nada, van a rendir primero un teórico, primero un práctico, después si lo pasan, van a pasar al teórico, y si promocionan todo, van a directamente firmar la libreta, y si promocionan solamente el práctico, van a rendir el teórico. ¿Bien? Nota mayor a 7. Se puede recuperar un solo examen. Se recupera un solo examen. No, escribí cualquier cosa. Se recupera un solo examen. Es decir, si ustedes tienen un 2, un 7 y un 7, pueden recuperar ese 2 para promocionar. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, espero un ratito a ver si tienen alguna otra duda. A ver. Bueno, ¿ninguna duda más? Nos vemos el jueves que viene. ¿Sí? Nos vemos el jueves que viene con cónicas. Traten de estar porque es un tema interesante. Y muy importante que se toma siempre. De nada, Julián. Bueno, nos vemos entonces la clase que viene. El jueves que viene. El jueves tienen con la profe el práctico y tienen conmigo el teórico. ¿Bien? Bueno. Listo, chicos. Nos vemos el jueves que viene. Suerte. Gracias.